Vale, bueno, pues chicos, muchas gracias a todos y perdonad el retraso. Acabo de llegar ahora mismo de viaje, vengo de Barcelona y me ha pillado esto un poco de improviso. Bueno, no sé las charlas que habéis tenido ya esta mañana, no sé las ponencias que habéis tenido, no sé qué temas habéis tocado, pero bueno, a mí José Antonio me dijo, Rafa, ¿te apetece dar una charla sobre aromaterapia tal? Y dije así, sí, muy rápidamente. Y bueno, he tenido poco tiempo para prepararme esto, pero espero que os resulte de interés. Yo me imagino que ya habéis estado hablando sobre aceites esenciales, los beneficios, cómo actúan, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no voy a invertir tiempo ahí, sino voy a invertir tiempo en que conozcáis los mecanismos de acción, es decir, cómo funciona la aromaterapia desde un punto de vista fisiológico, qué ciencia hay detrás de la aromaterapia, porque por desgracia la aromaterapia en mucha literatura la clasifican como una terapia alternativa, palabra que yo realmente odio en profundidad porque alternativa hace, bueno, parece que hace como alusión, ¿no? A algo que, bueno, que está ahí y que no tiene un impacto en la salud grande, pero no es cierto. Bien, yo he querido poner este subtítulo de aromaterapia, la terapia antigua para enfermedades modernas, porque realmente el uso del olor, de la fragancia, cada día se está utilizando más, al menos en las consultas de psiconeuroinmunología clínica, como parte del tratamiento integrativo de enfermedades tan dispares como, por ejemplo, un Alzheimer, a una artritis reumatoide, a un problema autoinmune como puede ser una tiroiditis de Hashimoto o cualquier otra patología. Y ahora veremos el por qué. Entonces, yo quiero hacer alusión a aromaterapia como una verdadera terapia con una sólida ciencia detrás. Hay infinidad de artículos científicos. De hecho, hay incluso oncólogos, que yo los conozco personalmente, que han hecho estudios de posgrado en aromaterapia para el tratamiento del cáncer, como un tratamiento coadyuvante, evidentemente. Por lo tanto, esto tiene un peso bastante importante dentro de la ciencia, ¿de acuerdo? Bueno, eh, pues José, si me pasas la diapositiva. Vale, ¿en qué consiste la aromaterapia? Bueno, todos lo conocéis, ¿no? En el uso de esencia, en el uso de aceites esenciales, bien sea a través del olfato o aplicado sobre la piel, etcétera. Bueno, a día de hoy la aromaterapia se identifica quizás más con una parte recreativa más que terapéutica en ciertos ámbitos de la población, ¿no? De cuando voy a un spa y todas estas cosas, pero nosotros la utilizamos como salud realmente. Entonces, y yo me voy a centrar principalmente en esto, en el tratamiento a través del olor, a través del olfato. Y vais a ver que tiene una profundidad impresionante. O sea, que el calado que hace el olor, la fragancia sobre nuestro cerebro es increíble. Y que nosotros, todos los que estamos presentes en esta sala, nuestra conducta está en gran medida supeditada a lo que olemos. Desde nuestro comportamiento a la hora de escoger un alimento, una compañía, incluso una ideología, está mediada por lo que olemos, ¿vale? A veces son olores que no somos conscientes de ellos, pero que están ahí. Bien, ¿me pasa, José? Bueno, el olfato yo lo considero el sentido más olvidado. Siempre está ahí, ¿no? Como, bueno, siempre se dice que es que el olfato que tiene un humano comparado con un perro es, vamos, insignificante. Bueno, no es cierto. La capacidad olfativa del ser humano es impresionante y la capacidad que tenemos para discernir olores es increíble. Somos capaces de discernir miles de distintos tipos de olores. Y si no fuese así, el olfato o los receptores dedicados a la percepción del olfato no ocuparían la familia de genes más amplia de todo nuestro genoma. O sea, los genes que se encargan de la percepción olfatoria constituyen casi el 3% de toda nuestra genética. O sea, es impresionante. Casi 900 genes solo y exclusivamente
especializados en la síntesis de receptores para el olfato. Eso es una auténtica barbaridad. Es la familia más grande de genes que tenemos. Por lo tanto, no puede ser esto un sentido que no tenga una gran influencia en nuestra biología, ni en nuestra supervivencia. Cuando hablo del olfato, el gran olvidado, es porque si nosotros hablamos de los sentidos, casi siempre le damos prioridad al sentido de la vista, aunque tengo que deciros que actualmente los sentidos los clasificamos en 7. Tenemos el sentido de la interocepción como el sentido más importante de todos, que son todas las aferencias, es decir, toda la información que procede de los órganos internos, del estómago, de los pulmones, del páncreas, de todas y cada una de nuestras células que mandan información a nuestro cerebro. Y el cerebro, evidentemente, manda información a todos estos órganos. Esto es la interocepción, que es el más importante de todos, mucho más que la visión, mucho más que la audición, es la interocepción. Es lo que más recursos neuronales utiliza, es el sentido más amplio, por así decirlo, la interocepción. Luego le sigue la propiocepción, que es el sentido que nos permite tener conciencia de nuestro sistema musculoesquelético. Por ejemplo, veo a esta chica sentada en la primera fila que está con la pierna apoyada sobre la otra, con las piernas cruzadas, con su pie, con sus codos aquí. Bueno, ella, si cierra los ojos, sabe mentalmente, tiene un mapa mental corporal y sabe perfectamente cómo está situada cada una de sus articulaciones, cuál es la tensión de todos y cada uno de los ligamentos que hay en su cuerpo. Entonces, ese sentido de la propiocepción podemos decir que es el segundo sentido que más receptores y que más componente neuronal abarca, ¿no?, en nuestro cerebro. Y luego tenemos los 5 sentidos que conocemos, la vista, el olfato, tal. Y de todos esos 5 sentidos, quizá sea el olfato el más importante de todos, mucho más que la vista, quizá. Desde un punto de vista neuronal o somato motórico, sin lugar a dudas. Es decir, en el homúnculo, en la representación neuronal de todo y cada una de nuestras partes del cuerpo, la boca, las manos y el olfato es lo que más neuronas utiliza, es lo que más sensaciones nos genera a nosotros desde un punto de vista consciente. De ahí la teoría de la intimidad, ¿no? Es decir, nosotros vamos por la calle y vamos cogidos del brazo con una persona, bueno, ahí no hay ningún tipo de pensamiento por parte de nadie que nos vea, ¿no? Pero si vamos cogidos de la mano, inmediatamente ya se genera un vínculo, ¿no? Y si nos damos un beso en la boca, ya no te quiero ni contar. ¿Por qué? Porque es tal la influencia que tiene en nuestro cerebro, la percepción sensitiva de las manos, la boca, la lengua y el olfato, que es, podemos decir, las áreas que más vínculos que generan con las personas que nos rodean. Por lo tanto, el olfato está dentro de esas estructuras, ¿no? Bien, José, si me pasas, por favor. Vale, ¿cuáles son las funciones voy a hablar de la nariz, ¿de acuerdo? No solamente del olfato, de la nariz. Fijaros que el olfato es el único sentido que nace maduro cuando aparecemos en este mundo. El oído tarda años en terminar de madurar, la vista puede tardar incluso 2, 3, 4 años, el tacto igual, pero el olfato ya nacemos con él totalmente maduro. ¿Y por qué? Porque el olfato va a ser el sentido que nos va a permitir tomar conciencia de todo lo que nos rodea, de nosotros mismos y sobre todo de nuestros padres. Es decir, cuando nacemos estamos todo el santo día oliendo a mi madre, oliendo a mi padre, a todas las sustancias que segregan mis padres y que me van a generar una sensación de calma, de paz y de tranquilidad, de seguridad y protección, que es imprescindible esa sensación, esa emoción y ese sentimiento de seguridad y protección para la neurogénesis, es decir, para el desarrollo de todas las áreas del cerebro. Por lo tanto, el olfato es el sentido más importante en el desarrollo cerebral del bebé, sin lugar a dudas, ¿vale? Pero claro, para eso el bebé tiene que estar estimulado con olfato, sin lugar a dudas, ¿vale? Es decir, eso de que nazca un bebé y no se le ponga
en el pecho de la madre es un gran error, ya empezamos mal. O que el bebé no esté todo el día pegado al pecho de su madre o de su padre es un gran error. O que le pongamos colonias o perfumes a los bebés que enmascaren los olores naturales. Es un gran error. Es empezar a malprogramar a su sistema inmune y, por supuesto, alterar la funcionalidad de su sistema nervioso. ¿Vale? Por lo tanto, si hay alguien que sea sensible a la aromaterapia, es los bebés. Cuando no sepáis qué hacer con un bebé, es ponerlo a aromas naturales. Le va a generar calma. Por eso yo siempre les recomiendo a los padres que tienen niños que lloran por la noche y tal, que una camiseta que esté usada de 3-4 días, se las pongan pegaditas a su nariz durante la noche, porque eso le va a generar calma y tranquilidad. Los niños necesitan oler la testosterona del padre y los estrógenos de la madre, que esas hormonas se huelen. Vale, José, si me pasas, por favor. Bien, por supuesto, la principal función de la nariz es la respiración. Eso está claro. Vale, y me podéis decir, bueno, pues qué tontería la respiración, eso ya lo sé. Vale, pero es que no es lo mismo respirar por la nariz que respirar por la boca. Absolutamente, totalmente distinto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos una respiración nasal, hay una activación inmediata del parasimpático, es decir, de la parte de nuestro sistema nervioso autónomo que nos genera paz, sosiego, calma, tranquilidad. Y por si eso fuera poco, la respiración nasal incrementa la memoria. Ahora después hablaremos de ello. Si vosotros queréis recordar algo, intentad respirar por la nariz cuando estéis estudiando o escuchando algo que sea de vuestro interés. Los estudios científicos dicen que cuando nosotros memorizamos algo haciendo una respiración nasal y luego intentamos recuperar esa información utilizando la respiración nasal, la probabilidad de que se incremente esa extracción de información del hipocampo es superior al 37%, es decir, incrementamos un 37% nuestra memoria haciendo uso de la respiración nasal. Por no hablar de que la nariz cumple una gran función, que es calentar el aire, humedecerlo y atrapar patógenos en todos los cilios y toda la mucosa que hay en la nariz, para que no se produzca una invasión de patógenos en la cavidad orofaríngea, ¿de acuerdo? El respirar por la boca me puede generar trastornos bacterianos e intestinales, ¿vale? Por lo tanto, ojo con la respiración, ¿vale? Y, por supuesto, pues claro, la nariz, evidentemente, una de sus funciones, digo una porque tiene muchas, es el olfato. José, si me pasas. Y dentro del olfato, fijaros, ahora la lista que va a salir, el olfato va a repercutir sobre la memoria, sobre las emociones, sigue, José, sobre el aprendizaje, sigue, sobre la sexualidad, sigue, sobre la navegación, me diréis, la navegación, ¿esto qué tiene que ver? Y sobre el sistema inmune y nuestra conducta. Fijaros, sobre todo esto influye el olfato, pero no penséis que influye de manera, bueno, liviana, ni muchísimo menos. Influye de una manera drástica, pero de una manera drástica, ¿vale? Bueno, pasa, José, por favor. Fijaros, la respiración nasal influye sobre la activación coordinada de las neuronas del hipocampo, entre ellas, y de todas las áreas cerebrales relacionadas con la cognición y la memoria. ¿Os explico esto en qué consiste? Bueno, podemos decir que el área estrella de la memoria es un área que tenemos ahí en el cerebro que se llama hipocampo. Se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar. Ese hipocampo es un núcleo que está configurado por millones de neuronas, ¿de acuerdo? Millones de neuronas. Estas millones de neuronas se tienen que poner todas de acuerdo, se tienen que sincronizar para evocar un recuerdo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo quiero acordarme de, pues no sé, cuándo nació Gandhi, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo, para intentar recordar ese dato, tengo que poner a todas mis neuronas del hipocampo de acuerdo para que todas hagan una descarga eléctrica
y ese recuerdo me llegue al córtex cerebral y yo sea consciente de ello. Bien, quien se encarga de realizar una función de marcapasos, es decir, de reorganizar a todas las neuronas de ese hipocampo para que yo pueda recuperar ese dato, es la inspiración nasal. Eso se ve en una resonancia magnética funcional, ¿eh? Cuando hacemos una respiración nasal, empiezan todas las neuronas a colorearse de rojo y todas se sincronizan. Por lo tanto, ya sabemos que el olfato, ¿por qué digo el olfato? Porque si a la vez que hacemos una inspiración nasal lo acompañamos de un aroma, se intensifica mucho esa capacidad de memorizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidado con la respiración, por favor, y acostumbrar a hacer respiraciones nasales. Esto es un gesto que se trabaja, se entrena y al final se hace automático, ¿vale? Hay quien se pone pequeños trozos de esparadrapo en la boca, quien se pone material que une los dientes para no poder separarlo y obligarlo a respirar por la nariz, pero bueno, yo creo que es una de las mejores herramientas para tener paz mental. Vale, José, si me pasas. Vale, ¿dónde se produce el olfato? Fijaros, todos los sentidos, todas las aferencias, toda la información que viene de mi pie, de mi rodilla, de mi estómago, de los ojos, del oído, todos confluyen en un órgano en el cerebro, que es el tálamo. Que si me preguntáis dónde está el alma, yo os voy a decir, el alma reside en el tálamo, porque en el tálamo es donde se fragua todas las sensaciones, donde se fragua todo, absolutamente todo. Por lo tanto, para yo poder ser consciente de que mi tobillo me duele si me hago un E15, el tálamo tiene que dar permiso para que esa información llegue desde el tobillo al córtex cerebral y yo sea consciente de ello, ¿de acuerdo? Todo confluye en el tálamo y el tálamo es el que da permiso. Todo, absolutamente todo, excepto el olfato. El olfato tiene un camino directo, no pasa por el tálamo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que es fundamental para nuestra supervivencia. Es como saltarnos un intermediario, ¿de acuerdo? Eso nos quiere decir que, ojo, que le prestemos atención al olfato, porque podemos hacer ese puente, ¿no? Y podemos conseguir verdaderas consecuencias rápidas con el olor. Bien, bueno, tenéis ahí el bulbo olfatorio, que es el órgano del olfato, que está ahí en el suelo de la bóveda craneal anterior. Y luego tenemos, si quieres pasa, José, tenemos una zona, pasa otra, por favor. Otra, que quiero enseñaros, otra. Ahí. Luego tenemos este órgano, el órgano vomeronasal, que es una estructura que se encarga de percibir sustancias químicas que no huelen, pero que están ahí y que nos dan información. Como por ejemplo las feromonas, sustancias químicas que liberan animales y que liberamos los humanos y que nos dan información de la persona que tenemos delante. Es decir, yo me siento a tomarme un café con alguien y mi nariz está percibiendo partículas de su orgánica, es decir, de su metabolismo. Y esas sustancias son captadas por este órgano, el vomeronasal, se lo manda al bulbo olfatorio, a una parte de ese bulbo olfatorio, que es el accesorio, y eso llega directamente a la amígdala y a ciertas áreas del cerebro, entre ellas la corteza insular, y nos dice cómo está el sistema inmunológico de esa persona, cómo es la sexualidad de esa persona, cómo es la higiene de esa persona. Es decir, nos da información subconsciente que nos hace decir, yo contigo no me voy de vacaciones ni me voy a tomar otro café más en mi vida. Y puede ser que esa persona sea guapísima, pero eso es lo que nos dice la típica frase de, sí, está muy buena, pero no sé qué tiene que no me termina a mí de gustar, ¿vale? De eso se encarga este órgano, el órgano vomeronasal. Y de esto y de, bueno, hablaremos ahora de nuestro comportamiento de asco, ¿vale? Ok, volvemos atrás, José. Una más, ahí, ok.
Bien, son muchas las áreas relacionadas con la cognición, con la memoria, con el aprendizaje, con las emociones. Pero si tuviésemos que hablar de las más importantes, tendríamos que hablar de estas dos que aparecen aquí, la amígdala y el hipocampo. La amígdala es la que nos amarga la vida, señores. La amígdala es el área, la amígdala hay una a la derecha y otra a la izquierda. No estoy hablando de las amígdalas, ¿de acuerdo? Estoy hablando de dos pequeñas esferas con forma de almendra que están a la derecha y a la izquierda en la zona interna del cerebro, y es el área del miedo, es el área del pánico, es un área emocional, pero es el área de la ansiedad, es decir, cuando nosotros estamos continuamente preocupados por algo y nos da opresión en el pecho y se nos descompone la barriga y estoy todo el día con pensamientos proyectados hacia el futuro de qué pasará y qué pasará, o me voy hacia el pasado de tenía que haber hecho, tenía que haberle dicho. Tenemos a esa amígdala hiperactiva, y al hipocampo, que es el área de la memoria, pero también el área de la tranquilidad, de la calma, lo tenemos casi apagado. Trabajan en ritmos contrarios. Cuando la amígdala está activada, el hipocampo está relajado, ¿vale? Muy bien. Vosotros sabéis que el mindfulness, la meditación, se utiliza para el tratamiento de la ansiedad. Lo que quizá no sabíais es que la aromaterapia, el uso de fragancias, de esencias, tiene la capacidad de generar una inhibición de la amígdala y una activación del hipocampo. Esto lo consigue el mindfulness y lo consigue la aromaterapia. Imaginaros si lo hacemos juntos, si hacemos una sesión de meditación, de mindfulness, con aroma. El impacto es brutal, brutal, ¿de acuerdo? Bien, todas estas áreas, la corteza prefrontal y la región frontoorbitaria y, bueno, más áreas del cerebro, guardan relación con las emociones. El olfato es el sentido que más nos transporta a las emociones del pasado. Somos capaces de oler y evocarnos una emoción que nos haga llorar. Somos capaces de oler algo y que nos genere una emoción que nos haga vomitar. Nunca olvidaré un paciente que tuve que cada vez que olía un ambientador, no sé si os acordáis de un ambientador que se llamaba Ambipur, ¿os acordáis de ese ambientador? Bien, ese ambientador antiguamente vendían unos cacharros que tenían una lámina de cartón que estaba impregnada y se levantaba y se quedaban unas aperturas ahí que se generaba bueno, pues el aroma salía de ahí, ¿no? De ese cartoncito. Y él me cuenta que cuando él era pequeño robaron en su casa y lo que su madre tenía detrás de la puerta era un Ambipur. Bien, pues 15, 20 años después de aquello, entró en casa de un amigo suyo y empezó a sentirse mal y empezó a vomitar, a vomitar y a vomitar. Y él decía que no hacía nada más que acordarse de cuando robaron en su casa de pequeño. Y descubrió que en casa de su amigo había un ambientador de Ambipur. Y entonces hizo la asociación rápida. Entonces, bueno, el olfato nos traslada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si sabemos conducir el olfato y podemos hackear estas áreas cerebrales a través de la aromaterapia, podemos resetear, podemos hackear una emoción traicionera en nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Así que tener esto en cuenta. Bien, ¿me pasas, José? Fijaros, se identifican olores que disparan la capacidad cognitiva y la memoria un 226%. No estamos hablando de un 15%, ¿eh? Estamos hablando de un 226%. Esto es un estudio que se hizo y muy sencillo. Se cogió dos grupos y a uno de los grupos durante la noche se le puso un difusor con aceites esenciales durante 6 horas por la noche y al otro grupo se le puso un difusor, pero no había aroma esencial. Bueno, pues después de X semanas se le hizo un test a ambos grupos para evaluar la capacidad cognitiva, o mejor dicho, que también se puede decir la edad cognitiva, porque tenemos una edad cronológica, una edad metabólica y una edad cognitiva. Y a los grupos que habían estado sometidos a aromaterapia se les disparó su memoria y su capacidad de cognición en un 226%. Yo no sé lo que os parece esto, pero a mí me parece
Esto me parece magia, ¿de acuerdo? Me parece magia. Vale, ¿me pasa, José? Fijaros, otro estudio. La pérdida de olfato es uno de los primeros signos que aparece en el Alzheimer. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Antes de que me aparezca el Alzheimer, me aparece una pérdida de olfato. Pero esto también se ha visto en el Parkinson y también se ha visto en la artritis reumatoide y también se ha visto en el hipotiroidismo de Hashimoto, que es una patología autoinmune. ¿Y qué sabemos? Que cuando a estos pacientes los sometemos a aromaterapia, los síntomas de la enfermedad mejoran, mejoran notablemente. Pacientes con artritis reumatoide que están en brote, con articulaciones hiperinflamadas, dolor, PCR disparada, velocidad de sedimentación disparada en analítica, le hacemos un entrenamiento olfatorio y la bioquímica, es decir, la analítica, le mejora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo con el olfato y el sistema inmune, ¿vale? Que hablaremos de ello ahora. Vale, ¿me pasa, José? Y esto fue otro estudio que se hizo en personas mayores. Se cogió dos grupos y a uno de los grupos se le sometió a un entrenamiento de tareas o de desafíos cognitivos, como puede ser jugar al ajedrez, sudokus, crucigramas, etcétera, y al otro grupo se le sometió a intentar discernir olores. Los del grupo de los olores, al principio, en los primeros días, no eran capaces de discernir más de 5 o 6 olores. Pero al cabo de las semanas ya eran capaces de diferenciar todos los olores. Bien, después de, quiero recordar, que eran 6 semanas, se le hizo un test cognitivo y se dieron cuenta que los pacientes que habían estado sometidos a aroma tenían mayor capacidad de respuesta cognitiva que los que se habían dedicado a hacer sudoku, crucigrama o lo que nosotros entendemos como un entrenamiento mental, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a repetir, imaginaros qué sería si hiciésemos crucigramas, sudokus con un aroma específico de aromaterapia para esto, ¿vale? Sería la bomba. Muy bien. ¿Pasas, por favor, José? Bueno, esto es lo que hemos hablado, ¿vale? Esto del órgano vomeronasal, perdón que aquí hay una rata, no es vemoronasal, es vómero de vómer, es lo que hace posible que cuando varias chicas, por ejemplo, conviven en un mismo piso, en una misma casa, al cabo de varios meses, todas tienen el periodo a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque este órgano se encarga de recoger las feromonas de las personas que tenemos alrededor y coordina, regula los aspectos fisiológicos para el beneficio de la tribu. Somos animales, nosotros somos los seres más tribales. Por lo tanto, este órgano es, entre otros, uno de los responsables de incrementar, fijaros, la fertilidad en la mujer. Ahora mismo, actualmente, en el mundo, la infertilidad en las parejas ronda el 32%. 32%. Y va muy de la mano de cuando se comenzó a utilizar aromas sintéticos, de cuando se comenzó a utilizar en la alimentación alimentos procesados. Porque cuando nosotros comemos pasta, comemos arroz, este tipo de alimentos procesados, se pierde ese abanico de estímulos naturales que bombardean también, por supuesto, esas áreas cerebrales que hemos nombrado, porque olfato y gusto van de la mano. Por lo tanto, no podemos separar la alimentación del olfato, ¿de acuerdo? La alimentación del olfato. Una persona que está sometida a un tratamiento de aromaterapia sería muy interesante que empezase a abandonar a esos alimentos ultraprocesados, que hiciese uso de las especias, que hiciese uso de las infusiones, que hiciese uso de alimentos orgánicos ricos en terpenos, en polifenoles, etcétera, etcétera, que son partículas que bombardean los receptores del gusto y el olfato. Porque no penséis que tenemos receptores de olfato solo en la nariz. Tenemos receptores de olfato en casi todos los tejidos del cuerpo. ¿Hay receptores de olfato en los pulmones? Sí. ¿Hay receptores de olfato en los testículos? Sí. Hay receptores de olfato en casi todos los tejidos. Por lo tanto, señores, tener en cuenta esto cuando queráis tratar a un paciente con aromaterapia, porque yo le daría algunas indicaciones en cuanto a la alimentación, ¿vale? Ok, pasamos. Bien, y fijaros,
el que nosotros escojamos una pareja u otra va a estar, entre otras cosas, determinado, o la atracción física va a estar determinado por el olor. Y fijaros, esto es mucho más significativo en las mujeres que en los hombres. Las mujeres son mucho más sensibles al olor a la hora de escoger a una pareja que los hombres. Y las mujeres, sobre todo, no van buscando que esa pareja o esa posible pareja no desprenda, tenga olores agradables. No, no, no. Que no desprenda un olor desagradable. No que desprenda olores agradables, sino que no desprenda un olor desagradable, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, el olor agradable de una persona, para nosotros, es decir, cuando nosotros conocemos a una persona de distinto sexo a nuestro, y ese olor nos agrada, los estudios científicos dicen que hay una correlación directa con la genética del sistema inmune de esa persona que nos atrae y el nuestro. Es decir, nosotros cuando nos queremos aparear con alguien y queremos tener descendencia con alguien, lo que vamos buscando es que nuestra genética inmunitaria sea totalmente distinta a la genética inmunitaria de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque los niños nacerán con un sistema inmunológico mucho más potente, tendrán más posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, en esa información de feromonas que nuestra nariz, ese órgano vomeronasal, detecta, está evaluando cómo es el sistema inmunológico de esa persona y, en definitiva, es cómo es esa genética inmunitaria de esa persona, que va de la mano también, por curiosidades para vosotros, de la simetría corporal. Cuanto más simétrica es una persona, más nos atrae. ¿De acuerdo? Es decir, una persona es atractiva si hay una verdadera simetría en los ángulos de la cara, en las manos, en los antebrazos. Una mujer lo primero que se fija de manera inconsciente es manos y antebrazos, y la nuez, y los ángulos de la mandíbula en un hombre. Esa simetría guarda relación también con la genética inmunitaria. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, súper importante que funcione bien la nariz a la hora de escoger a una pareja. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué ocurre hoy día? Bueno, hoy día ocurre que los receptores olfatorios, esos quimiorreceptores de la nariz, están expuestos a infinidad de patógenos e infinidad de sustancias químicas volátiles tóxicas que hacen que perdamos capacidad de discriminación olfatoria. Es decir, perdemos olfato. Por no hablar de la anosmia ocasionada por el COVID, que ha dejado una verdadera secuela, que hay muchos sujetos que nos dicen, no, yo he recuperado el olfato. Sí, tururú. Empieza a ponerle sustancias con los ojos vendados y no son capaces de diferenciarlas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un gran problema, porque cuando nosotros perdemos capacidad olfatoria, estamos haciendo una repercusión negativa directa sobre nuestro sistema inmune. Ahora hablaremos de ello. ¿De acuerdo? Vale, pasamos, José. Fijaros, y el olfato también nos sirvió en la época prehistórica para navegar, es decir, para nuestras rutas de migración. Siempre se ha dicho que los animales, casi todos los animales mamíferos tienen un mejor olfato que los humanos. Y es cierto, pero los humanos no somos tontos oliendo, ¿eh? O sea, tenemos un gran olfato. Lo que pasa es que lo tenemos totalmente anulado por nuestras costumbres modernas. Porque hoy, nada más despertarnos, estamos con los desodorantes, con los perfumes, y en nuestro ambiente hay cantidad de sustancias volátiles que inhiben a las fragancias naturales que son para lo que están diseñados los receptores, evidentemente, ¿de acuerdo? Fijaros que uno de los tejidos que más rápidamente renovamos es las neuronas olfatorias. O sea, nuestra capacidad de renovación de neuronas olfatorias está entre los 30 y 120 días. En un mes y poco hemos renovado por completo las neuronas de nuestra nariz. ¿Por qué? Porque nos interesa tener al olfato bien entrenado, ¿de acuerdo? Para nuestra supervivencia. Se han hecho estudios, por ejemplo, fijaros, se ha cogido onzas de chocolate, se han metido en un campo de hierba grande y se ha escogido a un grupo de personas
y se ha puesto las onzas de chocolate ahí entre la hierba y los sujetos eran capaces con el olfato de dar con el chocolate. Es curioso, ¿eh? Si hubiésemos puesto marihuana ya nos cuento, pero con el chocolate funcionaba. Bien, ¿por qué digo esto? Porque los seres humanos somos capaces de oler el agua, somos capaces de oler posibles presas. Lo que pasa que, como digo, estamos totalmente desentrenados en el olfato, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepáis que la navegación humana en épocas primitivas dependían de nuestra nariz. Porque si os paráis a pensar, el ser humano es el único primate que tiene una nariz sobresaliente y piramidal. No hay ningún otro primate, ¿de acuerdo? Y si os paráis a pensar, la estructura de la nariz es totalmente distinta. La de los habitantes de Noruega o países nórdicos que de las personas que están cerquita del Ecuador. Cuanto más al Ecuador, la nariz es más ancha, más plana, ¿de acuerdo? Y los orificios son más grandes. Es decir, la estructura nasal va en consonancia con el clima y con la humedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si yo me llevo, por ejemplo, a un ecuatoriano a vivir a Finlandia? ¿Va a tener más posibilidades de sufrir enfermedades autoinmunes? Sin lugar a dudas. O al contrario, ¿qué va a ocurrir si a un señor de Finlandia me lo llevo a vivir a Ecuador, donde hay una humedad impresionante, donde hay un sol increíble y donde la temperatura del aire es mucho más alta que arriba? Pues sin lugar a duda, esa persona va a tener más posibilidades de enfermar, ¿de acuerdo? No lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios científicos, ¿de acuerdo? Cuanto más estrecha es la nariz, más calentamos el aire antes de entrar, ¿de acuerdo? Bien, la eficacia de nuestro sistema inmune depende de, entre otras cosas, la humedad. Por eso, cuando llega época de sequía y el ambiente está sumamente seco, se agravan las alergias, se agravan los constipados, los catarros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con la humedad. Bien. Ok, pasamos, José. Ok, y esta para mí es la parte más importante, sin lugar a duda. El olfato es un brazo, es un tentáculo del sistema inmune. Bien, si yo os pregunto, ¿cuál es la finalidad de nuestro sistema inmune? ¿Qué me responderíais? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Cuál es el objetivo del sistema inmune? ¿Cuál es la principal función del sistema inmune? Hola, proteger. Sí, proteger. Ok, ¿proteger contra qué? Amenaza interna, agente externo. Es que no os oigo bien. Amenaza externa e interna. Están diciendo amenazas externas, amenazas Okay. en general. Vale, fenomenal. Es decir, protegernos de patógenos que nos invadan y, sobre todo, ojo, cuidado, el sistema inmunológico tiene que ser sumamente eficiente entre la distinción de lo propio, lo nuestro, de lo ajeno. Porque si el sistema inmunológico no es capaz de diferenciar nuestros tejidos de lo externo, de lo ajeno, vamos a desarrollar patologías autoinmunes. Porque, ¿qué es una esclerosis múltiple? Por ejemplo, una esclerosis múltiple es que mi sistema inmunológico no reconoce esa vaina de mielina de los nervios como un tejido propio, mío, de Rafa Guzmán. ¿Qué hago? Le ataco porque me creo que es una bacteria, me creo que es un parásito, un virus, ¿de acuerdo? Bueno, pues quiero que sepáis que ese autorreconocimiento depende en gran medida del olfato, ¿vale? Los superantígenos, que es un proceso bioquímico que se produce entre el sistema inmune y el sistema nervioso, en gran medida está orquestado por el olfato. Por lo tanto,
Perder capacidad olfatoria es predisponernos a patología autoinmune. ¿Ok? Vale, y cuando yo digo que el olfato es un tentáculo, es un brazo del sistema inmunológico, os pongo un ejemplo muy significativo. Vosotros, antes de comeros algo que nunca habéis comido, ¿qué hacéis? Lo leéis. ¿Y por qué lo leéis? Porque quiero saber si ese olor me está indicando que hay putrefacción y que va a haber una invasión de patógenos. Por lo tanto, quien está realmente mandando esa orden de huele antes de metértelo en la boca es el sistema inmune. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un área en el sistema inmune que es la corteza insular, esa que aparece en la pantalla, que es el área del cerebro que le llamamos la corteza inmunitaria, el cerebro inmunitario. Y esa corteza insular es la que genera una conducta inmunitaria. Una conducta inmunitaria. Me imagino que habréis ido andando alguna vez por la calle y habréis visto un vagabundo sentado en el suelo, con los harapos, lleno de suciedad. Nuestra primera respuesta ante eso, ¿cuál es? ¿Acercarnos a él y darle un abrazo y un beso? ¿O poner metros de distancia? Poner metros de distancia. ¿Vosotros quién creéis que genera esa respuesta de, entre comillas, asco, distanciamiento? El sistema inmune, que dice, cuidado, luchar contra patógenos es extremadamente caro desde un punto de vista energético. Es decir, voy a tener que gastar mucha energía para batallar con esos patógenos que a lo mejor nos va a pegar esa persona. ¿De acuerdo? Pero es que yo soy capaz de oler a esa persona a metros de distancia y ya estoy informando al sistema inmune, diciéndole, crúzate de acera, que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que luchar y nuestra supervivencia puede estar en peligro. ¿De acuerdo? También habréis tenido, seguro, o incluso vosotros, ocasiones en las que habéis quedado con un grupo de personas y siempre ocurre lo mismo. Llama a alguien, oye, ¿quién va esta noche a la cena? Y nos interesamos por quién va a la cena. En teoría, ¿qué nos importa quién vaya a la cena? Yo voy a cenar y conozco a 3 amigos, ¿qué más me da? ¿Quién vaya? ¿Quién está diciendo por teléfono quién viene a cenar? ¿Pensáis que sois vosotros de manera consciente? No, lo está diciendo vuestro sistema inmune, que quiere saber si conocéis a todos los que van. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a los que van y voy a compartir un rato donde vamos a estar cerquita y vamos a intercambiar conversación, yo no sé si esa persona se lava los dientes, si tiene higiene, yo no sé sus costumbres. Y mi sistema inmunológico quiere poner distancia de por medio o quiere ir ya con datos, ¿de acuerdo? Para tomar medidas. Pero cuidado, hay gente que no le ocurre eso. Hay gente que me da igual, quien venga, súper sociable, gente que se pone una mochila y se va a recorrer el mundo sin importarle dormir en un parque o en una casa abandonada, le da igual. Y sin embargo, otros necesitan un hotel de 4 estrellas. ¿Por quién creéis que está mediado esto? Por vuestro sistema inmune. ¿De acuerdo? José, ¿puedes pasar? Dale otra vez. El sistema inmune es el que nos genera la sensación de asco, de rechazo. ¿De acuerdo? Nos quedarían 5 minutos, Rafa. De acuerdo, sin problema. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado, que cuando nos falla el olfato, el sistema inmune se vuelve hiperreactivo. ¿Qué digo con esto? ¿Qué quiero decir con esto de hiperreactivo? Quiero decir que si a mí me falla un centinela que me informa de me van a invadir o no me van a invadir, que es el olfato, pues entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a decirle a la caballería, a la aviación, a todo el regimiento, oye, poneros en alerta porque posiblemente nos invadan, que es que me he quedado sin el mensajero, que es el olfato, ¿de acuerdo? Y cuando un sistema inmune se vuelve hiperreactivo, ¿sabéis lo que ocurre? Que yo puedo tener todos los síntomas que os podéis imaginar, desde dolor articular, dolor de cabeza, reglas dolorosas, pérdidas de memoria, problemas capilares, lo que queráis. Y mi personalidad, o mejor dicho, mi comportamiento, me puede volver más irascible, me puede volver más irritante, ¿de acuerdo? Así que cuidado con el olfato, porque cuando el olfato está bien graduado, el sistema inmune está en calma, en paz, ¿de acuerdo?
Y si vosotros no queréis sufrir patologías autoinmunes, más vale que tengáis al sistema inmune en calma y en paz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, señores, una manera de calmar al sistema inmune, porque quiero que sepáis que todos los síntomas que tienen todos los pacientes cuando vienen y se os tumban en la camilla y os dicen, me duele la espalda, tengo una lumbalgia, tengo una ciática, todos los síntomas están generados por el sistema inmune. Por eso, cuando vamos al hospital con una inflamación muy grande, con un dolor muy grande, ¿qué es lo que hacen cuando no saben qué hacer? Te pincho corticoide y se acaba el problema. ¿Qué hace el corticoide? Decirle al sistema inmunológico, quieto parado, no libere sustancias químicas inflamatorias. El corticoide es un inmunosupresor, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, si nosotros mantenemos a ese sistema inmune calladito, calmadito, los estamos modulando, tendremos una mejoría de todos los síntomas. Y una herramienta brutal es el olfato, es la aromaterapia, sin lugar a duda, ¿vale? Ok, José, ¿me pasas diapositiva? Vale, ¿hasta dónde llega esto, señores? ¿Hasta dónde llega esto? Esto llega hasta mi elección a la hora de meter la papeleta en la urna. Me diréis, este tío se ha fumado un porro y viniendo en el AVE desde Barcelona, ¿vale? Pero no, creedme, yo no me he fumado ningún porro. Aquí tenéis estudios científicos sobre ello. ¿Qué ocurre, señores? ¿Qué ocurre si yo tengo a mi sistema inmune hiperreactivo? Lo tengo en alerta. Pues que evidentemente va a generar en mí una conducta, una ideología de, oye, nos tenemos que resguardar aquí, nos tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque tenemos al sistema inmunológico que no tiene a toda esa guardia que nos tiene ese parapeto, no nos informa, ¿de acuerdo? Hemos perdido el olfato y hemos perdido uno de los grandes guardianes. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas personas que tienen un gusto, el sentido del gusto y el olfato atrofiado, vamos a dejarlo ahí, que no tienen capacidad de discernir y que tienen un sistema inmunológico hiperreactivo como consecuencia de eso, son personas conservadoras. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta que vengan aquí los inmigrantes, no les gusta la globalización, no les gusta todo lo que conlleva esos partidos políticos más menos conservadores, vamos a dejarlo ahí. Y hay estudios epidemiológicos que relacionan la anosmia con partidos políticos conservadores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, aquí tenéis una gráfica, ¿vale? La alteración a la izquierda del disgusto sensitivo, del olfato y el gusto, relacionado con el voto conservador, ¿vale? Fijaros, fijaros, si vosotros analizáis un poco así por encima países donde hay mucha limpieza, donde todo está pulcro, os vais a fijar que en esos países suele casi siempre salir los partidos conservadores. Os vais a Cuba, Ecuador, países donde ahí hay más partidos progresistas. ¿De acuerdo? Bueno, yo solamente os digo eso para que recapacitéis un poco. Y ahora, después del COVID, pensad en todos los países donde han aparecido los partidos conservadores, ¿de acuerdo? Relacionados con el olfato. ¿Vale? Bueno, pues sabiendo esto, chicos, no tenemos tiempo para más. ¿Me pasa, José? Sabiendo esto, pues ahora lo único que os animo es que utilicéis las esencias atendiendo a los síntomas que presente el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues pacientes con ansiedad, estrés, tal, pues voy a utilizar las esencias que van a calmar a mi amígdala. Cuando yo veo aquí lavanda, propiedad calmante para reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño, ya sabéis que eso está actuando sobre la amígdala y sobre el hipocampo. Cuando tengo un paciente que tiene, pues no sé, dolores musculares y articulares, sé que es la ínsula la que está generando el problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, chicos, la aromaterapia la podemos focalizar atendiendo a las áreas cerebrales que queramos trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, esto daría para mucho tiempo de exposición. Pero bueno, que he querido hacer este pequeño acercamiento en los mecanismos de funcionamiento del olfato, ¿vale? Pues nada, José, me pasas, solamente daros las gracias y encantado de haber compartido este tiempo